cierta apertura a este encuentro, ¿verdad? Y poder hacer la oración inicial. Sí, gracias, diácono. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. No sé si tenemos, Marta, la oración del sínodo para poder proyectar, para poder rezar todos juntos. Sí. Jessica. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a rezar esta oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos como personas débiles y pecadoras, no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nuestro plan pastoral diocesano nos dice de que todas las reuniones tenemos que comenzar con una lectura orante, pero esto vamos a dejar para mañana, la lectura orante, y hoy queremos compartir con ustedes la lectura que nos trae justamente el Vademecum del sínodo de la sinodalidad, que habla justamente de Pedro y Cornelio. Entonces le pedimos al Padre Rodrigo si puede hacernos la lectura de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. La lectura del Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 24 al 36. Al otro día llegó a Cesarea Cornelio, que los esperaba. Había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y cayó a sus pies, con mucho respeto. Pero Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que también yo soy hombre. Conversó con él, entró y viendo a todas estas personas, Padre, está apagado tu micrófono. Ahora sí. Sí, Padre. ¿Me escuchan? Ahora voy. Sí. Sí, se escucha. Então, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 24 al 36. Al otro día llegó a Cesarea Cornelio,
que los esperaba. Había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y cayó a sus pies con mucho respeto. Pero Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que también yo soy hombre. Conversó con él, entró y viendo a todas las personas reunidas, les dijo: ustedes saben que a un judío su religión le prohíbe juntarse con un extranjero o entrar en su casa. A mí, sin embargo, Dios me ha enseñado que no se debe considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, apenas me llamaron, vine sin vacilar. Les pregunto, pues, ¿por qué razón me mandaron llamar? Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo en mi casa haciendo la oración que corresponde a las 3 de la tarde, cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda pues mensajeros a Rafa y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón, cerca del mar. Enseguida te mandé buscar, y tú me has hecho el favor de venir. Ahora todos nosotros estamos a tus órdenes, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Resaltamos apenas un aspecto muy importante de la lectura que hicimos, es la importancia de la escucha en este camino que hacemos. Este camino sinodal que vamos a hacer también nos inspira mucho a esta conversación, a este encuentro entre Cornelio y Pedro. Sabemos que por la acción del Espíritu, el Papa Francisco nos impulsa, nos motiva a este sínodo, a este camino sinodal, o sea, a caminar juntos, que eso es lo que quiere decir nuestra palabra, sínodo, caminar juntos. En este caminar tenemos la certeza del acompañamiento, de la asistencia de Dios por medio del Espíritu Santo, que nos guía, que nos impulsa, que nos anima. Y entonces es colocarse a escucha. Pedro no dudó en ir al encuentro de aquellos que lo llamaban. Entonces, hoy también nosotros somos llamados a ir al encuentro de tantos hermanos nuestros necesitados de un oído, de una palabra, de algo que ellos necesitan. Así como Pedro, nosotros tenemos que salir, no importa dónde, no importa el lugar, ir al encuentro, hacer escuchar a la gente y darles esta misma palabra, que Dios no hace acepción, Dios no hace diferencia entre las personas. Esta es la palabra que el sínodo nos quiere enseñar a llevar a todas las gentes, en todas las partes, en las periferias existenciales, en las periferias sociales, que Dios no hace diferencia entre las personas. Él es para todos. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta lectura y también por esta reflexión que nos ha hecho y que nos introduce justamente en esto que estamos ya desarrollando nosotros sobre el sínodo de la sinodalidad. Muy bien, ayer tuvimos al Padre Arnaldo
que estuvo desarrollando justamente, hizo para nosotros una presentación de lo que es el sínodo, el significado del sínodo, en qué contextos esta convocatoria del sínodo que hace el Papa Francisco también. Muy interesante también estos contextos. Cuál es el lema del sínodo y los 3 ejes que bien lo ha explicado también el Padre. Cuál es el significado de sínodo y qué es la sinodalidad. También nos estuvo haciendo una explicación breve el Padre Arnaldo. Cuál es el tema del sínodo, los antecedentes del sínodo, contexto en la cual se desarrolla este sínodo y cuál es la finalidad de este sínodo. Y también nos puso al tapete cuál es la pregunta fundamental del sínodo. Y también nos habló un poco, pero ya dejó para hoy los 10 núcleos temáticos, que es lo que se va a desarrollar hoy. Cuál es la espiritualidad de la sinodalidad también. Y bueno, después Marta nos estuvo mostrando un poco también en un segundo momento la fase diocesana, cuál es el objetivo de esta fase diocesana, el desarrollo del proceso sinodal a nivel local, que también esto debe implicar, ¿verdad?, especialmente a los párrocos también. Nos habló un poco también del rol del obispo, muy importante, de los sacerdotes y diáconos, el rol del equipo sinodal también, en este caso ya parroquial, las personas de contacto. Nos puso también lo que es la hoja de ruta a la cual queremos llegar con este sínodo, el cronograma del sínodo y también los materiales que vamos a utilizar para este sínodo. Así que un poco esto es lo que tuvimos ayer, entonces, en este primer encuentro. Esta idea había sido hora. Y hoy, entonces, para este segundo encuentro, segundo momento, estará Jessica Benítez y Jorge Isidre. Me gustaría que ellos mismos nos presenten un poco la hoja de ruta que ellos tienen preparados para hoy, para el desarrollo. Así es que le dejamos ya a Jessica y a Jorge. Adelante. Ok, pero muy buenas noches para todos. Qué gusto volver a encontrarnos, por lo menos aquí de manera virtual. Iba a ser diferente si estábamos en algún lugar específico, pero bueno, eso es lo bueno de generar hoy en día la tecnología que también nos invita a acercarnos desde el punto en que estemos. Muchas gracias también al diácono. Me presento, soy Jessica Benítez, oriunda de la parroquia San Antonio de Padua, y venimos a compartir esto que vamos caminando, creyendo y sobre todo aprendiendo juntos, porque también si ustedes tienen algo más que aportar para este gran desafío, todo es más que bienvenido. Así que vamos a estar con mi compañero Jorge iniciando esta proyección, ¿ok? Bien. Recordarles que si tienen alguna duda o consulta pueden hacer a través del chat, mantener sus micrófonos apagados y posteriormente tenemos un gran desafío ya al terminar todo este encuentro, practicar entre nosotros la escucha, así que estén atentos. Bien, para hablar nuevamente y continuar ya de lo que había iniciado el padre, prefiero, primeramente vamos a enfocarnos lo que es en cuanto a la organización de todo lo que tenga que ver cómo para lo que vamos a hacer, por dónde lo que vamos a empezar, para dónde vamos a iniciar. Entonces, nuestros recursos. ¿Cuáles son los recursos para organizar el proceso sinodal? ¿Cómo es lo que vamos a hacer con nuestras comunidades parroquiales? Ayer, por ejemplo, surgieron un montón de preguntas y yo para lo que me tengo que ir a casa por casa a preguntar, a recoger, no. Acá es donde entra nuestra tarea fundamental, nosotros como laicos, sacerdotes, diáconos, religiosas, monseñor también, que es muy importante. ¿Cómo encajar eso y llamar la atención a la gente para poder atraer? Primero que nada, asegurar la participación
mayor posible. ¿Por qué nosotros tenemos que asegurar esta participación? Porque el Papa Francisco nos invita a involucrar a todos aquellos que están alejados de nuestra sociedad. Necesitamos recoger esas voces que a veces no, así nomás no. Esas son las voces que realmente, no es porque posteriormente se van a hacer documentos finales donde van a estar escritos, esto es lo que pasa en Paraguay, esto es lo que pasa a nivel diocesano de la diócesis de San Lorenzo, porque toda esa información que nosotros podamos recoger es de suma utilidad. Esto no es posible si no hacemos un pequeño esfuerzo. Sabemos que tenemos nuestras actividades de catequesis, que ya se viene Cuaresma, pero lo fundamental va a ser en este periodo de lapso, que ayer Martita nos estaba mostrando el calendario de actividades, que hasta el 12 de junio tengamos tiempo de recoger todas las experiencias y no exactamente hacer síntesis, recoger las informaciones tal cual vengan y si ya sea de la realidad que fuesen. Y no olvidar de los excluidos que a veces ayer se habló un montón. Debe haber un claro enfoque en la participación. Personas alejadas, voces, si en nuestras comunidades hay escuelas, si en nuestras comunidades hay una canchita de fútbol, sabe que a veces cuesta, pero podemos intentar. Siempre hay un paso importante que dar. El proceso de sinodal debe ser sencillo, accesible y acogedor. Chicos, en el grupo de WhatsApp, haciendo un flyer, como mejor parezca de acuerdo a la realidad de cada comunidad, ¿sí? ¿Cómo nos organizamos? En la primera instancia, sus comunidades parroquiales, en lo posible, sugerimos de que puedan contar con un equipo. Ese equipo puede tener referentes, por ejemplo, de catequesis, juventud, de la asociación, de los movimientos, esas personas que sean claves a la hora de la organización. ¿Por qué? Porque posteriormente son los responsables que van a tener que hacer la difusión en sus demás comunidades. Ponerle que una comunidad parroquial tengamos 40 comunidades, son alejadas, se puede hacer por divisiones, juntarse por sus, algunos le llaman zona, algunos le llaman, ¿cómo es que también le suelen decir? Zonas de canales, algunos son a nivel de canal, sí, pero son más como, por ejemplo, sectores, ahí está, sectores, sector 1, sector 2, sector 3, algo que les pueda ayudar a ustedes y cómo poder manejar eso. Puede ser una o 2 reuniones, como mejor le parezca a la comunidad. Si ustedes si por ahí puede ser que solamente se pueda dar en una ocasión, fin, pueden hacer una ocasión, le reúnen a la gente. Involucrar a los grupos específicos, como había mencionado, si tienen escuelas, jóvenes adultos, migrantes, que también se estuvo dando de un tiempo a otro. Por ejemplo, en la parroquia San Antonio tuvimos muchos migrantes, entonces esa acogida de buscar esos espacios. No exactamente que esto se vea como una encuesta del gobierno o de cualquier otro lugar, sino una conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? En la iglesia estoy viendo el sino, es importante que queramos saber tu mirada o qué sabes, hace cuánto te va a la iglesia. Algo que nos puede enriquecer un montón. Resumir o tomar nota de cada consulta. Cuando nosotros hagamos estos encuentros en diferentes puntos, en las comunidades, en los movimientos, en el lugar que a ustedes les parezca mejor o de acuerdo a la realidad, no se olviden de tomar nota. ¿Por qué no tomar nota? Porque a veces hay cuestiones muy claras que la gente no suele contar y no es para poner debajo de la alfombra y decir, esto no queremos contar lo que pasa. Hay que contarlo porque no tengamos miedo de decir lo que realmente es nuestra realidad. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Isidre, que nos va a estar hablando más con respecto a las organizaciones de las reuniones, que si bien el documento desde el sínodo a nivel general, desde el preparatorio, ya hay propuestas. Estas son propuestas. Ya de acuerdo con ustedes después pueden bajarlo a nivel parroquial. Isidre. Gracias, Jessy. Muy buenas noches a todos. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Me presento ahora Jorge Isidre, actualmente del Servicio de la Coordinación Diocesana de Pastoral de Juventud y soy oriundo de la parroquia San Blas de Ita. Bien, en cuanto a la organización de las reuniones de consulta sinodal, podrían ser en cuanto a grupos o a la modalidad de consulta sinodal, ¿verdad? Esto va a depender mucho de acuerdo a la realidad parroquial de cada zona, ¿verdad? Teniendo en cuenta también la realidad que estamos viviendo en cuanto a lo sanitario, ¿verdad? Tener siempre cuidado y tener presente que seguimos en pandemia, ¿verdad? Y se sugiere de 3 formas
en la que se puedan realizar el proceso de escucha. La primera es encuentros presenciales, que, bueno, se sugiere que se puedan realizar, si es encuentros presenciales, lo vamos a hacer en grupos pequeños, no más de 10 personas, que en donde se puedan también cuidar siempre en cuanto a lo sanitario, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. La segunda son los encuentros virtuales, que pueden ser a través de plataformas, Zoom, u otros que sean más factibles para cada uno de nosotros, ¿verdad? Inclusive tenemos el grupo de WhatsApp, también se pueden hacer llamadas grupales, creo que permite hasta 8 personas hoy en día, entonces también pueden ser otros factores. Y la tercera sería en cuanto a lo que es las respuestas personal, ¿verdad? Esto también se está trabajando, ¿verdad? Para que sea una manera fácil de hacer la escucha a la gente, ¿verdad? También vamos a proveer una plataforma donde se puedan ir respondiendo, ¿verdad? Perdón, de manera personal las preguntas que disponemos, ¿verdad? Esas serían las 3 formas de hacer las reuniones de consulta sinodal. Y bueno, vamos a hacer estas reuniones. Podemos hacerlos, estos encuentros, de ser posible, en cuanto a las condiciones estén dadas, se recomiendan que sean fuera del templo, en las periferias, donde usualmente no llegamos, por ejemplo, asentamientos y barrios, ¿verdad? Inclusive podemos aprovechar las capillas, o como mencionaba la compañera Jessie, ¿verdad? En los sectores, y no esperemos que la gente venga sí o sí al templo parroquial, ¿verdad? La idea también es llegar a donde hoy no estamos teniendo alcance con nuestra iglesia. ¿Y quién puede participar? Todos los bautizados. Todos los bautizados pueden participar, están invitados a participar. Lo ideal es que los participantes sean personas que reflejen una diversidad de comunidad, experiencia, cultura, edades y estilo de vida, ¿no? La idea es que todos puedan involucrarse. No esperemos a que solamente sea del grupo de pastoral o del grupo de religioso, de jóvenes que siempre esté activo en la parroquia, sino que tratemos de llegar a todos, ¿verdad? Tratemos de llegar a esas personas que no le vemos por la parroquia, a esos grupos que están allí en el barrio, en las plazas. Tratemos de involucrar a todos. En cuanto a la propuesta metodológica, ya nos había también un poco adelantado Jessie, ¿verdad? Es un poco ahora tener una planilla de participación, en lo posible impreso, para que podamos escribir, ¿verdad? Y bien, pues digitalmente, dependiendo, ¿verdad?, de cómo manejarnos mejor, ¿verdad? Al escribir muchas veces podemos anotar muchas cosas más, mucha experiencia, ¿verdad? Y en digital podríamos ser para luego pasar en limpio, ¿verdad? De igual forma, si uno es ágil con la tecnología, también lo puede ir haciendo directamente allí, ¿verdad? Ficha de reflexión y respuestas finales, no olvidarnos de la Biblia, principalmente tener siempre algo. Creo que tuvo problemas mi compañero, así que igual continúo yo, así estamos todos para cubrirnos. En cuanto a la propuesta metodológica también, desde hace bastante tiempo, a nivel juvenil también se viene trabajando con los materiales de ciclo pascuales, la metodología del ver, juzgar y actuar. Y también es la misma propuesta que nosotros lanzamos a la hora de hacer las reuniones con sus grupos. Aparte de la propuesta metodológica de facilitar los instrumentos que se van a poder utilizar. Si a la comunidad o a los encuentros que ustedes van a estar realizando les conviene mejor escribir, no hay problema con eso. Pueden recoger todo eso, eso es un valor muy importante que no se debe desperdiciar, porque a veces queremos, no, después nomás voy a hacer, no, después nomás voy a grabar. No,
traten en lo posible de escribir o redactar y siempre designar un secretario o un responsable en cada encuentro que se van a hacer o derivar, hacerles partícipe a las personas. ¿Quién tiene la agilidad? Así nosotros también hacemos parte a los demás y no solamente siempre nosotros vemos. O ya depende de la organización que, qué sé yo, se pueda designar un animador y también un secretario para que pueda recoger las experiencias. Aparte de eso, como si bien en el material que les van a estar, será facilitado, que es el subsidio en sí, se propone los encuentros, como si bien ya estaba mencionando, que es desde la metodología ver, juzgar y actuar. ¿Qué significa ver? Ver desde la realidad, ver el primer momento. ¿Y cuál sería nuestro primer momento? La acogida que nosotros vamos a darle a los que vamos a estar recibiendo. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Tenemos un pequeño inconveniente. Ok. El primer momento que sería del ver. ¿Qué es lo que es el ver? Nos vamos a preparar nuestro encuentro en nuestra parroquia, ¿sí? Vemos un salón o vemos una escuela para que la gente se sienta parte, porque a veces la gente se hace una idea, no, que me voy a ir a la iglesia, la gente me va a mirar mal. Sacar esos prejuicios, dejar de lado todas esas cuestiones desde el área a nivel general y mirar el lado humano. Tantas veces el Papa Francisco nos estuvo insistiendo y también a nivel general de mirar al hermano, de mirar a la persona antes de lo que fue su hecho, durante y después. Esa acogida, esa apertura que necesitamos hacer y estamos necesitando más que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos una situación crítica, 2 años de pandemia, el mundo nos obligó a separarnos, el mundo nos dijo no, no tenemos que juntarnos, y un montón de cuestiones. Entonces ese es el espacio ideal de volver a acercarle a las personas y ver la forma posible en encontrarnos entre todos. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar nuestros encuentros, nuestro primer momento del ver sería hacer la oración del sínodo, que está en el material, podemos encontrar eso, una ambientación, preparar un altar, hacer gestos simbólicos, la presentación del material, explicarle a la gente qué es lo que es el sínodo, dónde lo que nace, que todas esas informaciones están escritas y están muy bien especificadas en el material. Es como un encuentro de Pascua, un encuentro de algún movimiento que estamos en época de conquista, pero esta conquista se da entre todos, sin mirar de dónde vamos ni a dónde vivimos, sino lo importante es que nosotros volvamos a Cristo, volvamos a esa iglesia viva, así como nos propusieron un montón de documentos en sí la iglesia. Y el sentido. ¿Por qué? ¿Por qué somos importantes para la iglesia? Si somos importantes para Dios, desde nuestro punto de vista, desde cualquier lugar donde estemos. El segundo momento se llama el juzgar. ¿Por qué juzgar? Siempre necesitamos documentos que respalden todo aquello que necesitamos. Propone 2 lecturas, las cuales mejor les parezca a ustedes, el de Marcos o el de Lucas, se lee, se comparte, y no olvidemos que todo el tiempo es la escucha. Nada de salir, sí, este está bien, este está mal. Nadie asume que está bien o está mal. Lo importante es escucharnos y que las personas que irán son nuestro papel fundamental. Para el tercer momento, el actuar. Acá es nuestra salida a la cancha, donde tenemos que dejar todo para sacar los 3 puntos en casa. Vamos a pensar como un encuentro de fútbol. ¿Por qué un encuentro de fútbol? Porque nosotros necesitamos resultados de todo este encuentro. Y si nos salió bueno, hagamos la próxima con otro grupo donde podamos recoger. ¿Y qué es, después de reflexionar, la acogida, el recibimiento a las personas? ¿Qué hacemos? Compartimos esos 10 temas que nos ofrece. Puede que esos 10 temas pueden dividirse un tema para cada grupo, porque las 10 propuestas en sí, las que nos ofrece, por ejemplo, son desde el celebrar, el clericalismo, la escucha, tomar la palabra, celebraciones, las misiones, discernir, autoridad y participación, formarse en la sinodalidad. Ya depende de cada grupo cómo les parezca mejor. O desarrollan los 10 temas o se dividen de a 2 o 3 personas, hacen un tema específico, otro grupo hace de otro tema, reflexiona, se recoge la respuesta, ¿cómo te parece? Sí, yo creo que sí.
Esa reflexión es la más importante de todo nuestro encuentro, la que posteriormente nos van a estar pasando al equipo en sí a nivel diocesano. Y nuestra pregunta fundamental en todo este trajín, ¿cuál sería? Una iglesia sinodal que anuncia el evangelio, caminan juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿Qué paso nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Este es el documento preparatorio. Entonces, ya lo que estuvo ayer reflexionando el padre Arnaldo, entonces se sigue insistiendo esta parte. A la hora que nosotros nos vayamos y estemos ahí en nuestra comunidad, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestros grupitos, vamos a organizarnos, a quien le conviene, como no exactamente se conviene, sino mirar esa estrategia de cuál sería el resultado para todos ustedes en recoger las informaciones necesarias. Y por último, y la más importante de todas, que es el celebrar. El celebrar en nuestro momento, nuestra espiritualidad, nuestra vivencia comunitaria, el espacio, el puente. El material en sí del sínodo invita, por ejemplo, a la lectio divina, o también se puede preparar un momento de oración con la comunidad, rezar la oración del sínodo nuevamente, o como mejor ustedes les parezca y que o sea, como ustedes les conozcan mejor a sus comunidades. Y ya sean los colegios excluidos, o si hay grupos específicos, o de acuerdo a la cultura con la que se encuentren. Todo esto va de la mano a todo lo que tenga que ver desde el primer momento, el segundo momento, el tercer momento y el cuarto momento a la hora de las reuniones. O también puede ser un día específico en desarrollar los 10 temas, uno de cada grupo, y para otro momento lo que sería la lectio divina, porque sabemos que una buena lectio lleva su tiempo, no es así nomás, sino que hay que aprovechar esa riqueza que tenemos. Y para terminar este espacio de estructura, también no se olviden de hacer sus preguntas y también vamos a volver a recalcar el calendario a nivel general. Recordemos que en este proceso que nosotros estamos viviendo, todos somos importantes, independientemente a que no tengamos un poco de miedo, nada de miedo en este proceso. Si hay estos puentes que se tienen que generar es por algo y creemos en los frutos que se van a estar dando en este camino. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu, en una mentalidad verdaderamente sinodal, la de caminar juntos, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Que esto nos anime a todos nosotros a desprendernos y a mirar a nuestros hermanos para realmente llegar a esa santidad que todos queremos. Gracias. Jessy, también es importante mencionar que que los sacerdotes mismos o los coordinadores sinodales pueden realizar las consultas de manera que consideren adecuado, siempre y cuando teniendo en cuenta la realidad de sus parroquias, ¿verdad? Utilizando los materiales que ellos que puedan ayudar a eso, ¿verdad? Y aparte de escuchar en los grupos, ¿verdad? También la invitación está a que vayamos a compartir con los demás, ¿verdad? No solamente que sea un pregunta y respuesta, ¿verdad? Entre los coordinadores sinodales, ¿verdad? Entonces, la idea es que vayamos a compartir también con la gente que vamos a estar compartiendo los espacios, ¿verdad? Totalmente, Jorge. De hecho, que esto también se puede hacer de manera virtual e inclusive nosotros podemos proveer esos espacios para que se pueda realizar con la mayor cantidad posible. No sabemos cómo pueden estar las situaciones, entonces se puede gestionar eso a través de la comisión a nivel diocesana. Entonces, como hay un espacio de más de 100 personas y como podemos proveer eso, entonces sin ningún problema y ustedes llevan adelante ese proceso. Otra de las metodologías a ser aplicadas es el formulario de responder de manera personal. Por cuestiones de la vida o por cuestiones de trabajo o porque tiene vergüenza de acercarse a la comunidad, también se va a proveer eso del formulario Google. O sea, sabemos que hoy tenemos la practicidad de eso, de poder acceder, porque cuánto tuvimos que aprender esto en tiempos de pandemia. Entonces, aprovechar esa riqueza también y qué sé yo, hay alguien que trabaja todos los días, los fines de semana, médicos, enfermeros que tengamos en la comunidad o gente que trabaja en comidas rápidas. No sabemos con las situaciones que nos encontremos de acuerdo a nuestro sector en el que nos estamos encontrando. Entonces, eso ayuda
a tener también otra perspectiva y somos nosotros directamente, ya a nosotros nos va a estar llegando esa información, entonces no se van a estresar ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Los promotores de esto, lo que nosotros siempre decimos, los agentes multiplicadores para cualquier cuestión. Entonces son nuestros puentes más importantes para llegar a los demás. No sé si hay alguna consulta, entonces, antes de iniciar ya la parte temática, porque este sí es el momento fundamental. Creo que están todos callados, ¿les confundimos todos? ¿O se fue el internet de todos? Está muy claro todo realmente, muy bien explicado. Los niños pueden participar también en la consulta. ¿De qué edad? Mira, acá estamos abiertos todos. Cuando nosotros miramos, si ya pudieron observar, el logo del sínodo es la representación de todos, de personas que están por cuestiones de salud, personas que no pueden llegar a las iglesias, religiosos excluidos, y de indígenas, hasta personas de otras religiones. Porque recordemos que el Papa Francisco está promoviendo el ecumenismo, de escuchar también a ellos, porque hay gente que también en el proceso se está convirtiendo. Entonces es un paso muy interesante también de poder vincularnos y acercarles a la iglesia. Así que no hay límite de edad. Jessica, y para nuestros hermanos, todo en el grupo, ¿se sabe cuántos asentamientos tenemos en nuestra diócesis? Porque desde ayer escuchamos visitar los asentamientos, trabajar con ellos. ¿Se sabe cuántos asentamientos tenemos? Que son muchísimos. Si no estoy equivocada, de la ciudad de San Antonio, si el padre William me puede corregir, y está en línea. Acá, al menos en la ciudad, si no recuerdo, son más de 20 asentamientos, o si no, si haya crecido un montón. Pero a nivel central no tendríamos una estimación, a no ser que en estos días podamos recoger esa información con las municipalidades y que podamos hacer también ese dato, ¿verdad? Para saber después y sacar un porcentaje a cuántos lugares hemos llegado. Pero sí, es una buena pregunta. Y hay lugares que solamente se manejan con comunidades cerradas, que eso también es muy interesante. Bien. En cuanto a, después de los primeros 3 pasos, ver, jugar y actuar, en el cuarto, en la parte celebrativa, se pueden también la misa, la celebración de la palabra, o rezar el laude de víspera, también puede incluirse eso. Totalmente, o sea, en este tiempo es donde nosotros mejor podamos recoger eso y podamos aplicarle a nuestra comunidad, siempre y cuando haciéndole partícipe a todos, que ese es lo que más se está insistiendo a la hora de reunirnos y involucrarle a las personas. Cuando mayor comunidad, y qué mejor que una celebración eucarística, es nuestro mejor regalo, así que podemos hacerlo sin ningún problema. Sí, quiero consultar algo. Sí. Usted estaba diciendo que hay que ir hasta la comunidad, hasta el lugar, hasta el barrio, hasta el asentamiento y hacer una reunión en un X lugar, ¿no es así? Así es, señor. ¿Y qué pasa si la gente no participa en esta reunión? Y mira, si la gente no acude a la reunión. Puede darse. Sabemos que en todos estos años de nuestra vida cristiana a nivel eclesial, en algunos lugares no queremos hablar de Dios. No, este no es el lugar, nosotros no queremos saber nada, el Señor lo nos castiga. Recordemos que vamos a escuchar un montón de cosas. No entrar en conflicto. Si la comunidad no accede, o el asentamiento, o el barrio, o no sé, alguien que no quiera prestarse, no hay, les decimos muchas gracias, le esperamos en la parroquia. Esa apertura, nada de discutirnos, nosotros tenemos el derecho, no. Seamos pacientes y no sé si no se da, bueno, muchas gracias, le esperamos alguna vez en la comunidad y de la mejor manera, sin entrar en discusión. Una de las cosas muy importantes de este tiempo del sínodo es la escucha.
Nada de volver a replicar, no, esa cosa no se hace así, sí, acá lo hay clericalismo, no, nuestras autoridades, nosotros no lo tenemos que hacer comunismo, no, acá es la escucha. Y si la gente no nos quiere escuchar, bueno, no se da. Mi pregunta concreta se dirigía hacia cómo hacemos con aquellos que no vienen para poder escucharlo. ¿Cómo hacemos? Depende del grupo específico al que podamos escoger. Porque si nosotros tenemos una capilla, convengamos una capilla que está alejada, muy lejos de nuestra comunidad parroquial, o vemos o tratar de irnos. A veces una de las cuestiones, y ahí le doy ya la palabra al padre Rodrigo, que también está alzando la mano, vemos la forma de nosotros acercarnos y como nosotros hablamos siempre en comunicación, el lobby. ¿Qué es lo que es el lobby? Ir a conversar con la coordinadora dice, sí, yo creo que puedo hacer esto, le invitas a su grupito de a poquito, y si se da, se da, y si no, no hay ningún drama con eso. Pero ese espacio de vincular a otras personas y hacer ese proceso es lo fundamental. El padre Rodrigo había alzado la mano. Sí, solo para ayudarte en la respuesta a esta consulta. Mira, no es... Nosotros, esa es la propuesta, irmos de encuentro a estas realidades que no podemos llegar siempre, pero principalmente en estos lugares, territorios sociales o los más alejados, siempre hay un liderazgo, sea de barrio, un líder que siempre se representa en la municipalidad. Entonces, hay que saber cómo llegar. En cada lugar hay que buscar un medio de cómo llegar. Y sea por uno, por dos, por medio de esto. Porque la idea nuestra no es ahora, no es tiempo de evangelización, no es tiempo de ir a hacer conversión, no. Es tiempo de escuchar. La iglesia quiere escuchar lo que ellos quieren. Por ejemplo, en este mismo lugar, no queremos hablar, pero esto queremos escuchar cuál es la dificultad, cuál es el problema, cuál es la situación que ustedes tienen para que nosotros podamos ser iglesia con ustedes. Nosotros queremos ser iglesia con ustedes. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que queremos escuchar. Entonces, es llegar de una manera muy cariñosa, muy sencilla, en su manera, en su modo. Eso es lo que tiene que ser. ¿Cómo llegar a estas personas? Estos que no vienen o estos que son más difíciles. Es de este modo. Mira, queremos acercarnos más, pero queremos que ustedes nos enseñen su necesidad. Queremos que ustedes nos enseñen, que ustedes nos hablen cuál es su necesidad y cómo la iglesia puede ser más presente con ustedes. Ese es un medio, un cómo llegar a estos lugares más difíciles, territorios sociales, y los más alejados, lugares de adictos y tantas otras formas. Gracias. Súper. Karen Maldonado. Y le veo a un señor. Karen, ¿no? Adelante. Ahora sí. Una de las maneras de llegar a esos lugares que no se van a la iglesia es acercando los sacramentos, principalmente bautismo y primera comunión de adultos. Por la experiencia que yo he tenido, hay mucha carencia de esos sacramentos en los asentamientos. Entonces, primeramente se podría reunir a las personas, acercar, con la intención de acercar esos sacramentos a esas personas y allí aprovechar en ese proceso, ¿verdad?, hacer estas consultas del sínodo. Eso me parece a mí que sería una manera excelente de romper el hielo y que la gente se pueda aglomerar para escuchar, porque hay mucha necesidad en esos lugares, principalmente porque no cuentan con capilla. Hasta que su asentamiento no esté aprobado y sea legal y tengan título las propiedades, no se puede abrir ninguna capilla, por lo que me han explicado, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de poder acercarse a esas personas que no participan en la iglesia. Eso quería aportar. Gracias. Súper. Creo que había levantado el padre William o el Osvaldo. Osvaldo, el diácono Osvaldo. Ok, te escuchamos, diácono. Sí, totalmente de acuerdo con lo que recién decían los hermanos, acercarnos en su modo de estar, de vivir, no llevar, digamos, toda nuestra estantería de ritos y todo eso, porque
ellos no están acostumbrados, irnos a su realidad y ahí compartir la palabra o compartir la Eucaristía en forma sencilla, amena, jovial y escuchar. Sí se va a hacer eso, ¿verdad? La parte de los sacramentos, de hecho, ya es un poquito más profundo porque entramos en otra cosa. Lo que quería decir es una sugerencia, sí es viable. Salieron ya en la pastoral social, nosotros tenemos ya los encuentros de Cuaresma, los folletos de Cuaresma, los encuentros de Cuaresma. Entonces esos son para compartir en la familia. Entonces podemos hacer como dos encuentros, uno propio del folleto y el otro, por supuesto, o ahí también ir escuchando. Ya puede ser un enlace para con la gente, porque ahí se va a llegar a las casas, a las manzanas, a las calles, a las cuadras. Eso nomás quería decir, sugerir, si sería un buen enlace los folletos de material de Cuaresma que tenemos en la pastoral social en nuestra diócesis de San Lorenzo, que son de la conferencia episcopal. Sí, gracias. Totalmente. Sí, muchas gracias, diácono. Padre William. Sí. Solo San Antonio tiene 130 asentamientos, ¿verdad? Solo San Antonio. Y quería decirles también que nosotros solo vamos a ir a escuchar, ¿no? Es muy importante que no llevemos nada de celebraciones, de bautismo, porque la idea es ir al encuentro del hermano y compartir, que nos diga también las verdades que ellos tienen, anotamos y le damos gracias, ¿verdad? Hay lugares en donde sí vamos a poder rezar, en donde vamos a compartir un poco más, pero hay lugares en donde nos vamos a encontrar con enfermos, con adictos, con usuarios. Es allí en donde nos está enviando el Papa Francisco para que le escuchemos, para que nuestro corazón esté en contacto con ese corazón que está herido, lastimado, para escucharle, solamente para escucharle y no responderle, o solamente eso nos está pidiendo. No debemos complicarnos tanto. Por eso dentro de un rato vamos a tener la práctica para que vean lo sencillo que es. No es nada complicado. O sea, solamente es llegar allí en el asentamiento, en donde se nos conoce, y en donde no se nos conoce, buscar también la estrategia para tocar la puerta del corazón de este hermano y pueda decir sus verdades o contar su experiencia, buena o dolorosa. Para mí no hay que complicarnos con llevar bautismo, con llevar misa. Es un encuentro con el hermano. Es caminar como Jesús con los discípulos de Emaús, es caminar con ellos, estar juntos con ellos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos en 5 minutitos, por favor, seamos breves, porque ya tenemos que iniciar el siguiente momento. Profe Alipino, Alipio, perdón. Sí, Alipio. Buenas noches para todos. Justamente lo que acaba de hablar el padre William parece, pues yo tenía la sensación de que con las presentaciones que estamos viendo, de que tenemos un esquema como una especie de careta que nos cuesta mucho desprendernos para este trabajo. Parecemos que es una misión carapeo lo que vamos a hacer, y no el tema del sínodo, ¿verdad? Decir el padre. Podemos hacer esos encuentros con pasos de ver, jugar y actuar con los nuestros, preparando para hacer este trabajo, ¿verdad? Cada uno en sus parroquias otra vez, ¿verdad? Eso sí, evidentemente, es como una manera de aclarar, de fortalecernos y luego hacer el otro trabajo. Y seguramente, así como dijo el padre, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Tendríamos que aprender un poco de los colorados, como visitan a la gente. Ellos tienen todos caudillos, ¿verdad?
no en cuanto a la corrupción, evidentemente, ¿verdad? Pero cómo llegan a la gente. Yo visito varias capillas como celebrante y veo, como suelen decir, los nuevos areópagos, ¿verdad? Hay capillas que están vacías de jóvenes, ¿sí? Hay capillas que están vacías de jóvenes, por ejemplo. ¿Y dónde están los jóvenes cuando estamos realizando la celebración? Están durmiendo, ¿verdad? Ellos se reúnen los sábados a la tarde a la cancha u otros espacios, y son esos espacios lo que tenemos que explorar un poco y tratar de escucharles, ¿verdad? Simplemente quería también apuntar porque tenía la sensación de que nos cuesta demasiado desprendernos de nuestra estructura tradicional de cómo nos acercamos a la gente, ¿verdad? Y eso también genera todo un prejuicio por parte de la gente, porque hoy en día pareciera ser que hay palabras que cuestan mencionar a la gente. Entonces, en lugar de nosotros quitar esos prejuicios, algunos muy bien fundados, ¿verdad? Con relación ya a la iglesia, con relación a la gente que reza, etcétera. Si nosotros nos vamos con el mismo esquema, vamos a seguir tal vez reforzando esos prejuicios y no lograremos que ni siquiera se abran y nos digan, ¿verdad? Entonces, esa manera de aproximarnos es una cuestión muy importante a revisar aquí. Simplemente quería reforzar esa parte, ¿verdad? Gracias, don Gabriel. Te escuchamos y ya cerramos para pasar al siguiente momento. Sí, solamente mencionar dos aspectos, y uno de ellos es justamente lo que mencionaba el padre William. De repente creo que el equipo sinodal diocesano tendría que apuntalar un poquitito el sentido de la misión y la forma, digamos, de cómo uno tiene que hacer esta misión. Muy bien decía el padre William, justamente, hacer práctico, sencillo y no volverlo complejo, ¿verdad? Eso sería uno de los aspectos. Y el otro aspecto que hasta resulta un poco preocupante es nosotros mismos como personas, ¿verdad? Tener la capacidad de ir al encuentro del otro, porque muchas veces no sabemos cómo saludar, no sabemos cómo empezar un diálogo, no nos conocemos bien nosotros mismos, nos cuesta escuchar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que deberíamos también afianzar esa posibilidad de hacer un ejercicio de nosotros mismos. Creo que tienen planeado luego justamente hacer eso, una actitud de escucha activa, ¿verdad? Para poder acercarnos al otro, porque si no va a ser todo un fiasco y nosotros mismos a lo mejor no vamos a atrevernos de todas maneras a acercarnos a las personas, porque es muy fácil acercarse al que conoces, al que sabe lo que te va a decir más o menos, pero lo difícil está acercarse al otro, al que está afuera, al que nunca le saludaste. Esas dos cuestiones nomás quería mencionar. Gracias. Bien. Con respecto a algunas dudas, tenemos clara que tenemos que escucharnos mutuamente. Ya el padre William creo que nos hizo un panorama fantástico. Recordar cuáles son nuestros inicios, cómo Jesús inició este peregrinaje, cómo fue esa cercanía, encuentros sencillos, palabras claves, porque la misión más allá de todo eso es muy amplia y no tratemos de mezclar con otras situaciones. Hagamos de lo que realmente es el propósito del sínodo sin tratar de mezclar con el contexto a nivel político, sino hagamos a nivel claro, sencillo, de acuerdo al territorio con el que nos encontremos. Y si hay situaciones que se den... Sí, padre. No, preguntaba nomás una de los participantes, ¿verdad? ¿Cómo llegar al mercado, ¿verdad? Yo creo que hay que dejarse animar también por el espíritu. Sí, totalmente, padre. El espíritu nos mueve. Y creo que cada uno sabrá cómo llegar también. Dios, a través de su espíritu, nos va a dar la palabra oportuna en el momento justo. Creo que nos estamos apresurando. Es algo hermoso, algo muy valioso. Es algo único lo que la Madre Iglesia hoy nos pone en las manos, en el corazón, para que
también veamos por dónde estamos nosotros caminando y por dónde está el pueblo caminando, ¿verdad? Entonces, creo que deberíamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos prepare, porque esto no es una consulta más, ¿verdad? Es un encuentro espiritual. Por eso también nosotros debemos prepararnos, ¿verdad? Mañana el diácono y Andresa y el monseñor nos va a pedir también que nos preparemos interiormente, como decía Gabriel. No podemos ir con la cara larga. Dios debe dotarnos de las herramientas o capacitarnos para que realmente esto sea una experiencia que mueva nuestro corazón y mueva también el corazón de nuestro pueblo y del mismo Dios, para que experimentemos su amor y su misericordia. Entonces, creo que no nos debemos desesperar, tranquilizarnos, ser pacientes, porque en este tiempo es eso lo que quiere ver el pueblo, personas pacientes, llenas de amor, que llega también a su corazón para hacerle presente al Dios vivo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que tendríamos que pedir al Dios amoroso en este tiempo mucha paciencia, muchísima paciencia. Bien, muchas gracias. Ahí también se van respondiendo unas consultas en el chat y ahí la señora Andrés nos está haciendo el aguante, así que mil gracias. Así que hay toda esa predisposición y el deseo, y seamos pacientes, vayamos paso por paso, que así también, como dice un sacerdote, vayamos lento pero seguro para llegar a nuestra misión.